Mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo capítulo 3, ¿sí? Entonces te invito a que puedas abrir el capítulo 3 y vamos a poder leerlo juntos. Hasta el momento hemos visto cómo es que nuestro Dios continúa con su plan, con esa promesa que él había dado en el libro de Génesis en realidad una promesa que, si bien es cierto, fue explícita para Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Pero ya veíamos desde el Génesis capítulo 3 cómo es que Dios hablaba de una simiente, ¿no? Entonces vemos a través de toda la historia bíblica que Dios está sacando adelante su plan redentor para la humanidad, ¿no? Pero también había una promesa específica para su pueblo a través de Abraham. Y vimos ahora este pueblo esclavo en Egipto, pero Dios nuevamente ahí presente, ¿no? Vemos también cómo Dios en su plan de sacar a su pueblo a libertad permitió que Moisés, ¿sí? De alguna manera su vida sea salvaguardada, ¿no? Luego hemos visto cómo es que Moisés ya creciendo en la casa del faraón, él en sus fuerzas, en su sabiduría, viene a ver a sus hermanos los hebreos y de pronto cuando ve ahí una injusticia de parte de un egipcio con un hebreo como él se identifica con el hebreo, pero toma la venganza con sus manos, ¿no? Sin consultar a Dios, en sus fuerzas, en su quizás buena intención, pero en sus fuerzas él actúa y cuando no necesariamente fue correspondido, ¿no? Aunque él decía, ¿no? Esperaba que lo vean como el libertador, ¿no? Y no necesariamente fue correspondido, sino por lo contrario, dice, el faraón se enteró de lo que él había hecho y él sale, como nosotros decimos, sale fugado, ¿no? Sale de ese lugar, ¿no? Y se va a un lugar, dice, al desierto de Madián, ¿no? Y ahí conoce a unas mujeres, las defiende también y así llega a tener una esposa y Jetro viene a ser su suegro, ¿no? Y hasta ahí lo hemos dejado, pero vemos de cómo es que Moisés termina ahora en el anonimato, ¿no? Termina en un desierto y no está poco tiempo en este desierto. En este desierto va a estar por 40 años. 40 años en Egipto, ahora 40 años en el desierto. Y 40 años realizando un oficio, que justamente el día de hoy vamos a ver, un oficio que vendría a ser pastor de ovejas. Un hombre que había sido preparado en toda la sabiduría egipcia, un hombre que había crecido en un palacio, ¿no? Con todos esos privilegios, y de pronto ahora vemos a un hombre de alguna manera humillado en el anonimato y él dice, no, errante soy en esta tierra, entendiendo que ese lugar no necesariamente era a donde Dios lo había llamado, ¿no? Y él se siente errante en ese lugar, pero aún en ese lugar vamos a ver cómo es que Dios va a preparar el corazón de Moisés. En esos 40 años Dios ha preparado el carácter de Moisés. Y podríamos decir que cuando él estuvo en Egipto fue preparado en toda sabiduría, pero cuando estuvo en el desierto fue preparado su corazón. Cuando estuvo en Egipto las expectativas eran de que ocuparía un cargo en el palacio, porque era, técnicamente hablando, nieto del faraón, ¿no? Hijo de la hija del faraón, adoptado, cierto, pero fue criado por la hija del faraón. Entonces cualquiera diría, este hombre va a ser un funcionario, y quizás algunos se atrevían a pensar de que podría ser un faraón o el faraón. Pero ahora vemos en el desierto siendo preparado no necesariamente para ocupar un cargo público en Egipto, sino vamos a ver cómo es que Dios está preparando a este hombre, pero para que sea su siervo, para que sea aquel siervo que regrese a Egipto a sacar a libertad a ese pueblo de Dios que estaba, dice, gimiendo, clamando a Dios. Y Dios había visto, había oído y estaba respondiendo al clamor de este pueblo que seguía esclavizado en Egipto con todas las cargas, estaba siendo oprimido y vemos a un Dios que continúa su plan.
de que nada se le ha ido de las manos, así Moisés haya actuado en sus fuerzas, si bien es cierto, está con las consecuencias, pero Dios continúa con su plan y Dios no ha rechazado, no ha descartado de este plan a Moisés. Y ahora es que Dios va a ir en busca de Moisés y no vemos a un Moisés buscando de Dios. No vemos a un Moisés diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer? Sino vamos a ver a un Dios primero mostrándose a Moisés. Esto quizás te recuerda a ti o a mí. No necesariamente a veces decimos, Señor, a ver, sí, cierto, ¿no? Esta respuesta, Señor, ¿qué quieres que haga? Muchas veces es cuando Dios nos ha encontrado. Pero cuando estamos en el mundo, nadie dice qué quieres que haga. Cuando estamos desconectados de Dios, es difícil decir, Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Y lo que hacemos lo vamos a hacer en nuestra propia sabiduría, en nuestras fuerzas, y no va a llegar a un buen final, sino por lo contrario, todo aquello que hacemos en nuestra propia autosuficiencia termina siendo algo temporal y algo que realmente un fracaso como el de Moisés, ¿no? Pero aún en medio de ese fracaso es donde se muestra a Dios y nos dice, primero me tienes que conocer, primero tienes que saber quién soy para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Eso faltaba en Moisés. Moisés no tenía un encuentro aún personal con Dios. Moisés sabía de Dios por la enseñanza de su madre. Conocía que Dios era el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Conocía su historia, pero aún no había tenido un encuentro con Dios. No sé si te recuerda a un hombre en el Nuevo Testamento que también hemos visto hace poco su vida, a Pablo. Pablo conocía de Dios. Pablo conocía del Dios de los judíos. Él era hebreo de hebreos, pero aún no había tenido un encuentro personal con Cristo. Y cuando Pablo tiene un encuentro personal con Cristo y le dices, ¿quién eres? Él le dice, yo soy Jesús. Y es ahí donde Pablo, en temor, caído en tierra, responde y dice, ¿qué quieres que yo haga? Eso ocurre, mis hermanos, en nuestra vida. Si aún, yo creo que aquí la mayoría hemos tenido encuentro personal con Dios, entonces es tiempo de decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Es cuando hemos reconocido la santidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas. Y mira, vamos a leer entonces, mis hermanos, del verso 1 en adelante. Del 1 al 10 lo leemos de corrido y luego volvemos para ir desmenuzándolo versículo a versículo. Verso 1 del capítulo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Dice, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel.
Muy bien, entonces vemos toda esta narrativa, cómo es que Dios se le presenta a Moisés. Vayamos al verso 1, mira lo que nos dice el verso 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Entonces dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Primero, esto se había convertido en una labor de Moisés. Y si hacemos un poco de memoria, Moisés creció como egipcio. Es más, cuando estas mujeres vieron a Moisés, cuando les defendió de unos pastores, ¿te acuerdan? Que le estaban quitando el agua para sus ovejas. Cuando describen a Moisés, ellos le describen como egipcio, ¿se acuerdan? Definitivamente, ¿por qué? Porque definitivamente Moisés había estado 40 años en Egipto. Y 40 años en Egipto habían marcado sus rasgos, su sabiduría, su forma de hablar, muchas cosas de parte de Moisés. Pero ahora Moisés va a estar 40 años en el desierto. Los egipcios tenían una particularidad, ¿se acuerdan? Los egipcios no querían o detestaban o menospreciaban la labor de los hebreos, porque los hebreos eran pastores. No sé si se acuerdan cuando estudiábamos el libro de Génesis, cuando José les dice a sus hermanos y a su padre, cuando les pregunta el faraón qué son, ustedes van a decir que son pastor de ovejas. Se les está diciendo, no mientan, sean íntegros, ¿se acuerdan? Y dice ahí, ¿no? Porque el egipcio aborrecía, ¿no? No veía bien esta labor. Pero ahora Moisés, que ha crecido con toda esta sabiduría egipcia, vemos cómo es que Moisés está desarrollando una labor que probablemente en su niñez, adolescencia, incluso juventud, le dijeron, eso no es bueno, esa labor no es para un egipcio, pero ahora vemos cómo es que Dios ha permitido que este hombre doblegue ese corazón, ¿no? Y se ve ahora realizando un oficio que para el egipcio era detestable. Pero lo vemos ahora Moisés pasteando o apacentando ovejas. El hecho de apacentar ovejas en la Biblia, recuerda, David fue pastor de ovejas también, ¿no? Y siempre hay una relación entre ovejas y su pastor y creyente y Dios, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor realiza una labor de cuidado. La oveja es el que es cuidado, ¿no? Y por lo general, la oveja es como tú y como yo. A veces decimos, no, la oveja es bien es manso, es dócil. Sí, pero la oveja también es rebelde, correcto. La oveja muchas veces cuando vayamos a la sierra, la oveja muchas veces pone en problemas al pastor. Por algo cuando vemos en el Nuevo Testamento, dice que una de ellas se había perdido, ¿no? La oveja, cuando en realidad si estudiaríamos a detalle la oveja, tiene sus cositas. Pero aún en esas cositas, Dios nos identifica muchas veces. Pero Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero lo interesante en esta historia, mis hermanos, es que Moisés, al ejercer esta labor de pastor de ovejas, en realidad incluso ahí Dios lo está preparando a Moisés. ¿Sabes por qué? Porque más adelante va a tener bajo su cuidado o bajo su liderazgo al pueblo de Dios. Y no va a tener a un pueblo de Dios súper obediente ni mansitos. Va a tener a un pueblo de Dios rebelde, un pueblo de Dios testarudo. Más adelante Moisés va a tener que guiar a este pueblo en el desierto. Y de alguna manera está siendo entrenado, al cumplir este oficio, está siendo entrenado en el cuidado. Cuando sigamos estudiando Éxodo más adelante, hay un momento en el que Dios como que está decidido, o como que da a entender de que quiere eliminar, o a ese pueblo quiere acabarlos, y Moisés clama por ellos, dice, no lo hagas, por favor. Entonces hemos visto, vamos a ver un Moisés, cómo es que esta labor de cuidado, o esta labor de pastor, de alguna otra manera está preparando su carácter. Y lo interesante, mira acá, es lo siguiente. Apacentando Moisés las ovejas ¿de quién? De Jetro, su suegro. Ni siquiera las ovejas eran de él, eran de alguien más. Y cuando Moisés vaya a Egipto,
a sacar ese pueblo, va a entender algo también, que ese pueblo no es de él. Ese pueblo a quien Dios le va a encomendar sacar es el pueblo de Dios. De tal manera que a Moisés aquí está aprendiendo a cuidar algo ajeno, algo que es de alguien más. Vemos a Moisés durante 40 años cuidando ovejas de su suegro llamado Jetro. Más adelante vamos a ver cuidando del pueblo de Dios, no de su propio pueblo. Es algo que nosotros debemos aprender también, mis hermanos. La Biblia dice que nosotros somos mayordomos. En palabras más sencillas, somos administradores de Dios. Aún nuestros hijos no nos pertenecen. Dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima. Aún nuestros hijos nos los ha dado Dios para poder cuidar de ellos. En mi labor de pastor yo también sé eso y lo tengo claro. Aún las personas que se congregan en nuestra iglesia, es decir, ustedes, no me pertenecen. Ustedes le pertenecen a Dios. Y por lo tanto, con mayor razón, como no me pertenecen, con mayor razón, Dios me demanda cuidarlos con mayor razón porque le pertenecen a Él. Porque al fin y al cuentas, cuando algo te pertenece, dice, bueno, igual si se me malogra, ya fue, pues, ¿no? Pero cuando es algo ajeno, ¿cómo lo cuidas? Con mayor cuidado, ¿sí, no? Eso, por ejemplo, ¿no? Si es algo tuyo, como que le pierdes cuidado. Pero cuando sabes que es de alguien más, pones tu esmero en cuidarlo como debe ser, ¿no? Está pasado, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, cuando entendemos que nuestros hijos no nos pertenecen, vamos a decir, estos hijos me los ha dado Dios, tengo que cuidarlos, prepararlos, educarlos, porque son de Dios. Cuando entendemos que nuestro hogar incluso nos los ha dado Dios, vamos a cuidarlo. Cuando yo como pastor entienda que cada uno de ustedes son ovejitas del Señor, que solamente yo soy un administrador, un brazo del Señor para cuidarlos, voy a tener que hacerlo con diligencia. Y aquí Moisés está siendo preparado en esa labor del cuidado de ovejas de alguien más. Y más adelante va a tener que cuidar un pueblo que no le pertenece a él, sino le pertenece al Rey de Reyes, a nuestro Señor. Amén. Entonces vemos, ¿no? Dice, está ahí, dice, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este lugar, Mont Horeb, más adelante se le va a llamar como Sinaím, ¿no? El monte de Sinaím, ¿no? Entonces, en el que Dios se va a manifestar constantemente a Moisés, ¿no? Donde vamos a ver cómo es que también le da las tablas de la ley, ¿no? Entonces, definitivamente vemos entonces a un Moisés totalmente desenchufado para lo que él había sido preparado en Egipto. Y aunque a nosotros hasta ahí la película nos parezca de, uy, ya, de pronto entonces Dios buscará otro talentoso, no. Dios no había descartado a Moisés. Y vamos a ver cómo es que Dios ahora va a ir al encuentro de Moisés. Mira lo que dice el verso 2. Verso 2 y 3 vamos a leerlo. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Sucedió algo fuera de lo común. Lo que estaba sucediendo era algo extraordinario. Y aunque para Moisés era un día ordinario, un día más en el que salió a apacentar las ovejas, un día en el que ni por acá pasó por su mente de que Dios se le iba a manifestar de manera extraordinaria, lo que está pasando es algo muy sobrenatural. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice el texto? Verso 3 dice, veré esta grande visión, dice él, ¿no? Como que es algo que llamó totalmente su atención. No era algo común aquel entonces ver la zarza. Tú dices, ¿qué tanto problema por ver una zarza ardiente, no? Es que no tanto el evento está centrado en la zarza ardiente, sino dice que era una zarza que no se consumía, que no se quemaba. ¿Cómo es eso? Una zarza llena de fuego, pero si tú te das cuenta, el texto dice una zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. De por sí ahí vemos un detalle que
no es normal, ¿no? Algo que se esté incendiando y ni ceniza siquiera había, sino no se consumían. Entonces, eso es algo sobrenatural. Pero más sobrenatural que eso todavía es que en medio de esa zarza estaba el ángel de Jehová. Entonces, definitivamente esa es una visión fuera de lo común, ¿no? Pero al mismo tiempo es real. Porque esto no va a ser mencionado solo aquí. Más adelante va a ser mencionado en diferentes pasajes de la Biblia, en el libro de Hechos sobre todo, va a ser mencionado por los apóstoles, va a ser mencionado por Esteban. Este evento va a ser mencionado incluso en los evangelios por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente es un evento, no es un cuento, sino es algo que realmente sucedió. Sino que muchas veces, cuando hemos visto esto por película, así como el tema del arca de Noé, Moisés en la zarza ardiente, la creación, y como lo hemos visto por película, y además de esas películas, hemos visto otras películas más de Disney, pensamos que también es un cuento más. Y recordemos, no solo es una película, es algo que está registrado en la Biblia y que es realmente cierto, que realmente ocurrió. No solo porque está escrito en esta porción, sino porque el mismo Señor Jesucristo hace referencia a este evento. El mismo libro de Hechos, Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, hace referencia a este hecho. Uno podría decir, ¿no? Bueno, el autor de Éxodo es Moisés y como que Moisés pudo haber exagerado. Definitivamente no es una exageración, es algo que ocurrió. Una zarza ardiente que ardía pero no se consumía. Y en medio de esa zarza, dice, estaba el ángel de Jehová. En sus 40 años en el desierto, Moisés no había visto esto, pero ahora está viendo algo diferente. Y es más, va a ver que este ángel le va a hablar. Mira lo que dice el verso 4, ¿no? Dice, viendo Jehová que él iba a ver, que Moisés estaba acercando a ver esto, lo que estaba ocurriendo, dice, viendo Jehová. Tú dices, aguanta, pastor, un momento. El que estaba en medio de la zarza, retrocedamos al verso 2, ¿quién estaba en medio de la zarza? El ángel de Jehová. Pero ahora el verso 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver. Y tú dices, total, ¿es el ángel de Jehová o es Jehová? Porque aquí me está diciendo el verso 2 el ángel de Jehová. Y el verso 4 dice, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y ahora dice que Dios es el que está en medio de la zarza. Y de pronto ya como que nuestra mente está diciendo, es el ángel de Jehová, habló Jehová, y dice que es Dios que está en medio de la zarza. Y total, ¿quién es? Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Primero, lo que debemos de hacer, mis hermanos, es decir, primero, verificar quién es el que está hablando. Definitivamente dice que es Jehová el que está hablando, y también dice que Dios está en medio de la zarza, pero el verso 2 dijo que era el ángel de Jehová. A este evento no es primera vez que ocurre en el libro, bueno, en Éxodo sí, pero en Génesis ya ha ocurrido, más adelante va a ocurrir. A este evento, mis hermanos, se le conoce como teofanía. ¿Qué significa la palabra teofanía o cristofanía? Se conoce como la manifestación de Dios o la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. A veces pensamos que Cristo solamente se manifestó en el Nuevo. Ciertamente, en el Nuevo Testamento Él vino y estuvo 33 años, eso es cierto. Pero eso no significa que Cristo no se haya manifestado de una manera sobrenatural en el Antiguo Testamento. Y recordemos un poco, en el libro de, por ejemplo, de Génesis, capítulo 18, luego lo buscas, anótalo, pero lo puedes leer. En Génesis 18 dice que de pronto Abraham vio a un varón, y luego dice a 3 varones, ¿sí? Y Abraham dice, se postró, los adoró, es más, les preparó un potaje, y de pronto dice que, y Dios le dijo, y era Dios, ¿no? O sea, y ahí vemos, por ejemplo, una cristofanía, cómo es que Abraham está prácticamente cenando con Dios. Luego en el capítulo 28 también vemos cómo es que Jacob también tuvo una visión, ¿no? Una escalera, ¿no? Que subían y bajaban. Y más adelante incluso dice,
Jacob luchó con el ángel de Jehová, ¿no? Durante toda la noche hasta que rayaba el alba, ¿no? Y de pronto, después de haber luchado, dijo, ciertamente Dios ha estado aquí, ¿no? Entonces, vemos en diferentes pasajes en el Génesis donde se manifestó esta teofanía. Dios se presentó de esta manera a Abraham, Dios se presentó de esta manera a Jacob. Es más, también se presentó a Agar, que era la esclava de Abraham, la mamá de Ismael. Entonces, más adelante también vamos a ver en el libro de Josué, por ejemplo, también el varón de Jehová o el ángel de Jehová se presenta a Josué. Eso lo tengo aquí anotado, Josué capítulo 15, anótalo, yo lo voy a leer del 13 al 15. Mira lo que dice. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Más adelante, este mismo ángel de Jehová también se le presenta a Josué, que justamente va a ser un discípulo de Moisés, pero ya en la tierra prometida, y dice que Josué le adoró, y le dice unas palabras similares que en este pasaje le va a decir a Moisés, quita tus pies, no, dice, ¿no? Y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Un lugar puede ser santo solamente el lugar donde está morando la presencia de Dios, la santidad de Dios. Y dice que Josué le adoró y le dijo, ¿qué dices, Señor? ¿No? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Josué le reconoció como su Señor, y la palabra Señor significa amo, creador, el dador, dueño. Y eso no puede ser un simple ángel ni un simple varón. Ese simplemente es Dios. A eso se le conoce como teofanía, mis hermanos. Entonces, aquí vemos con Moisés está ocurriendo lo mismo. Ya había ocurrido con Abraham, ya había ocurrido con el mismo Jacob. Ahora vemos que está ocurriendo con Moisés esta teofanía, cómo es que Dios se está manifestando de esta manera. Ahora, pero también debemos entender algo. Entonces, tú dices, pastor, ya, es Dios, definitivamente, y no es la primera vez que se está usando, es Dios, pero el libro de Hebreos 12:9, mira lo que dice, anótalo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y es más, también dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿no? O sea, el libro de Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces tú dices, total, la Biblia se contradice, porque aquí vemos que Dios está manifestando a sus siervos, pero al mismo tiempo la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero este mismo pasaje de Juan 1:18, mira lo que dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha dado a conocer a Dios? El Hijo. Entonces, esto es una cristofanía, mis hermanos. Dios es tan santo, santo, dice, que nadie no podría, aquel que lo viera no podría incluso vivir, porque su santidad no puede estar conviviendo con el pecado. Pero al mismo tiempo, Dios se manifiesta al hombre pecador, porque Moisés no era un santo, Moisés había pecado. Y si recordamos un poco el antecedente de Moisés, recordemos que en Egipto había salido prófugo de la justicia porque había matado a un egipcio. Y de pronto Dios se está manifestando a un pecador. Dios a través de esta manifestación, a través de Jesucristo, a través de la manifestación de Jesucristo, se revela a un pecador. A través de la manifestación de Jesucristo, Él muestra su misericordia y su gracia para con el ser humano. Ahora está frente a Moisés, un hombre fracasado. Pero eso puede ser posible solamente a través de Cristo.
Cristo, es más, esto lo encarnó cuando vino en el Nuevo Testamento, vino y él dice en la Biblia claramente en Hebreos que él no pecó, pero sí tuvo contacto con pecadores. Cenó, entró a la casa de Saqueo, a la casa de un pecador. Pero Cristo no tuvo este encuentro con los pecadores para volverse al pecado de ellos o para contaminarse con el pecado de ellos. Cada vez que Cristo tuvo un contacto con los pecadores, fue para transformar sus vidas, para mostrarle el amor y la misericordia de Dios. Porque dijo, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? El pecador, el ser humano. Entonces en Cristo vemos a este Dios santo, pero al mismo tiempo a este Dios misericordioso, lleno de gracia, manifestándose al ser humano pecador. Entonces esta teofanía nos está dando a entender justamente la santidad de Dios manifestándose a un hombre común y corriente como Moisés. Moisés no había hecho nada para tener méritos de tener ese encuentro especial, así como Abraham no había hecho nada para tener un encuentro con el ángel de Jehová, así como Agar, que estaba huyendo, dice, de Sara, de la casa de Abraham, también Dios se le manifestó. Así como Jacob, que estaba huyendo de su hermano Esaú y también se encuentra con el ángel de Jehová y lucha toda la noche hasta que rayaba el alba, se aferró. Así como Josué estaba batallando en la tierra prometida y el ángel de Jehová se le presentó. Y así podemos ver diferentes pasajes donde el ángel de Jehová se presenta. Y recuerda, no dice un ángel, dice el ángel de Jehová. Una de las razones por las que se afirma de que es Jesucristo, es una cristofanía, es una manifestación de Cristo, es porque la Biblia no dice un ángel, tampoco le da un nombre. Y tampoco cuando se ha presentado a través de otros ángeles dice un ángel de Jehová, o si no dice el ángel Gabriel. Y estos ángeles, otros ángeles, no permiten ser adorados. Mientras que aquí, tanto en Josué como todos los demás, vemos que él permite ser adorado. Y el único que es digno de ser adorado es Dios, es decir, Jesucristo. Entonces, esto es una cristofanía, mis hermanos. Y esto está mostrando la gracia de Dios para con su pueblo, incluso para con Moisés. ¿Hubo mérito en Moisés? Ninguno. Es Dios en su gracia mostrándose a él. Pero la Biblia dice que por la fe sus padres salvaguardaron la vida de Moisés. Pero aquí es por la gracia de Dios que se está manifestando a Moisés, podríamos decir incluso el que había asesinado a un egipcio, pero ahora está como pastor. Mira lo que dice el verso 5. No, bueno, terminando el verso 4, dice, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué era ese lugar tierra santa? Porque de pronto estaba ardiendo una zarza. No, ese lugar era tierra santa porque la presencia del Dios Santísimo estaba ahí. Porque Dios se estaba manifestando. Santo no es un lugar como tal. Eso debemos entender. Santo es donde la presencia de Dios está. Muchas veces se creen que dicen, bueno, oye, en la iglesia no digas nada, esto es la casa de Dios. Pero el lugar como tal no tiene un valor. El valor lo da quien está habitando en ese lugar. Yo te pregunto algo, ¿quién habita en tu vida? Dice, es el Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. De tal manera que nosotros debemos de cuidar este cuerpo, este templo, porque el que habita en este cuerpo ya no solamente eres tú, sino el Espíritu Santo. Entonces ya no nos debemos ya no debemos de guiar nuestros comportamientos porque en el lugar donde estoy, oh no, acá tengo que guardar silencio, acá no puedo hablar malas palabras porque yo estoy en la casa de Dios. No, no se hablan malas palabras incluso en tu trabajo, incluso en el carro, incluso en el micro. No se habla malas palabras porque el que habita en ti es santo. Y si lo haces, ese santo, ese Espíritu Santo se contrista, dice. No se va, no te abandona, pero se contrista. Entonces, mis hermanos, el lugar santo que está pisando ahorita Moisés no es porque de pronto ardía una zarza,
No es porque era un monte, no es porque era un cerro, simplemente es porque Dios está manifestándose en ese lugar. Entonces dice, tierra santa es. Eh, Le dice algo interesante, quita tus calzados de tus pies. Y tenemos que entender un poco la cultura, ¿no? O sea, el quitar los calzados de tus pies, no sé si ustedes, hoy en día incluso hay lugares en Japón donde tienen cierta costumbre, donde no pueden ingresar con los calzados que vienen de la calle, no pueden ingresar a las casas, sino se quitan los calzados antes de ingresar a una casa, porque los calzados tienen un significado como que de contaminación, algo sucio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, más o menos tiene esa connotación, ¿sí? El tema del calzado de impurezas, ¿no? De que has venido, cuántas cosas has traído en el camino, ¿no? Eso es físicamente hablando, higiénicamente hablando, ¿no? Pero aquí tiene una connotación incluso mayor que esa. Para aquel entonces la cultura, normalmente cuando tú llegabas a un lugar, dejabas tus calzados, uno, por el tema de la higiene, dos, por el tema del descanso, de estar sin calzado, y por el tema de la confianza. ¿Por qué? Porque cuando tú dejabas tus calzados para ingresar a un lugar, a una casa, normalmente incluso te lavabas los pies, ¿no? O sea, por eso que bien vemos en el Nuevo Testamento también el tema del lavado de pies y todo eso lo demás, ¿no? Entonces, tiene una connotación mayor. Uno, de higiene. Dos, de descanso, porque es porque vas a pasar un buen tiempo en ese lugar y cualquiera no ingresaba a tu casa, ¿no? Habla también de uno, de una, como por así decirlo, de un recibimiento, ¿no? De que tú a cualquiera no dejas pasar a tu casa. Entonces, no cualquiera se quite el calzado para estar en tu casa. Lo recibas de aferita nada más. Pero aquí entonces tiene una connotación que tiene que ver mucho con lo que iba a suceder en ese momento, ¿no? Lo que le está diciendo es quita los calzados de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Lo que le está diciendo, le está invitando al mismo tiempo, le dicen, no te acerques, pero al mismo tiempo al decirle, quítate el calzado de tus pies, le está diciendo, quédate ahí. Que necesitamos tener un tiempo de comunión. Y por el lado de Moisés vemos que se queda, vemos obediencia porque lo hace, vemos respeto, vemos humildad al hacerlo y que no cuestiona esto, sino por lo contrario, vamos a ver, mira lo que sucede en el verso 6. Y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre. Y Dios se comienza a manifestar. Yo te pregunto algo, pero no dice que Moisés lo hizo. Pero si no lo hubiera hecho, ¿tú crees que Dios hubiese continuado? Si le está diciendo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es tierra santa, definitivamente aquí, en este pasaje y el otro, hay una obediencia, se cumplió eso, ¿correcto? Entonces vemos a un Moisés reconociendo la santidad de Dios, obedeciendo a Dios, humillándose ante Dios, teniendo un respeto por Dios, y más adelante vamos a ver que incluso va a tener un temor de Dios, ¿no? Entonces, pero el que está invitando a este evento es Dios. Dios está iniciando una relación con Moisés, un quédate ahí, tenemos que hablar. Yo te pregunto, ¿Moisés se lo merecía? No se lo merecía. Pero al mismo tiempo, después de haber escuchado esta invitación, esta palabra de parte de Dios, vemos en él acto de obediencia instantánea por pequeñas cosas. No cuestionó. No le dijo, ¿por qué demoraste tanto, Dios? ¿No? Mira lo que dice el 6. Y yo soy, dice, el Dios de tu padre. Primero, no le dice yo soy tu Dios. Le dice primero yo soy el Dios de tu padre. ¿Y quién era su padre? Amram y Jocabet, ¿no? A quienes el libro de Hebreos dice que tuvieron fe y que por la fe preservaron la vida de Moisés, ¿no? Por 3 meses. Lo escondieron Moisés y luego lo dejaron en el río también, preparando ahí una arquilla, ¿no? Y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento destaca a los padres de Moisés, dice, ¿no? Por la fe, dice, ellos hicieron eso. ¿Por la fe en qué? En la promesa, ¿no? Por la fe de que Dios iba a preservar la vida de ese niño, por la fe de que Dios iba a sacar a ese pueblo
de ese lugar, ¿no? Ellos tuvieron fe en la promesa que Dios había dado a Abraham. Y aquí le está diciendo, yo soy el Dios de tu padre. Entonces le está diciendo, tu padre es un hombre de fe. Luego le dice, Dios de Abraham. Abraham es un hombre de fe. Dios de Isaac. Isaac es un hombre de fe. Dios de Jacob. Jacob es un hombre de fe. Pero no confundamos hombres de fe con hombres perfectos. Porque si nos vamos por el lado de la perfección, tanto Abraham, Isaac, Jacob fallaron a Dios. Pero el libro de Hebreos dice que por la fe ellos fueron justificados. Que por su fe ellos, y porque ellos, dice, estaban con su mirada en el reino de los cielos, al que Dios los había llamado y Dios les había prometido. Entonces, y aquí Dios le está diciendo, estos hombres, imperfectos como tú, terminaron teniendo fe. Estos hombres, a Abraham, Dios lo halló en gracia. A Isaac, igual. A Jacob, más todavía, ¿no? Por su gracia los llamó. Y ahora a Moisés, de la misma manera, le está diciendo, en mi gracia me estoy manifestando a ti, porque más adelante le va a decir, porque tengo una misión contigo. Pero ¿qué caracterizó a estos hombres? Que obedecieron el llamado. Abraham dejó su parentela y le siguió a Dios. Lo mismo hizo Isaac. Lo mismo hizo Jacob, a pesar de sus tropezadas que tuvo. Lo mismo hizo, terminó manifestando la promesa incluso a sus descendientes que entraron a Egipto. Entonces, mis hermanos, Dios de la misma manera ahora se está presentando ¿a quién? A Moisés, ¿no? Y mira lo que dice. Entonces, dice Moisés, verso 6, estamos leyendo, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero este miedo es diferente al miedo que él tuvo ante el faraón. El miedo que él tuvo ante el faraón es por lo que él había matado a alguien y temía por su vida porque el faraón lo iba a matar. El faraón lo persiguió. En cambio aquí el miedo que tiene él es por ver la santidad de Dios. Porque Dios mismo, esta teofanía, Cristo mismo le está hablando y le está narrando su historia y le está llamando y le está mencionando y le está confirmando quizás una historia que él conocía de parte de su madre, que le había contado cómo es que Dios había sido fiel, soberano y había tenido gracia con toda su descendencia, con todos sus antecesores. Entonces él tiene un miedo de Dios, pero un miedo de aquella persona que cuando se encuentra ante la santidad de Dios, ante la divinidad de Dios. Mis hermanos, es algo que nosotros como creyentes también debemos mantener. En otro pasaje dice que debemos de tener temor de Dios. Debemos entender que realmente Dios nos ha llamado en gracia, que realmente Dios nos ha llamado cuando no merecíamos, que realmente Dios nos ha encontrado aún cuando estábamos quizás en nuestro fracaso, que Dios nos ha confrontado, pero al mismo tiempo que Dios nos ama y nos busca. Cuando veamos esta manifestación de Dios en nuestra vida, realmente debemos de tener temor de Dios. A veces se ha llegado a un punto de decir, ya Dios, incluso he escuchado, y yo no comparto eso, ¿no? Porque he escuchado por ahí a algunos que se llaman creyentes, incluso cuando oran, dice, oye, ya pues, pídele al barbón, ¿no? Definitivamente, ahí no hay ninguna reverencia ante Dios. Se ha confundido de que si bien es cierto, Jesús dice que es nuestro amigo, que si bien es cierto, dice que debemos entrar con toda confianza, acudir a Él, pero eso no significa que debemos de perder esa reverencia, ese respeto por Dios. Es algo que como personas siempre debemos tenerlo claro. Ve con toda confianza a Dios, Él es tu Padre, ve como un hijo, pero al mismo tiempo no olvides, Él es tu Dios. Él es un Dios santo. Bueno, Dios perdona, igual con mi cuerpo hago lo que yo quiero, más adelante le pido perdón. Ten cuidado. Él es un Dios santo, que si bien es cierto, por gracia se ha manifestado a tu vida, pero esa gracia no puede ser pie para convertir ahora esta libertad que tenemos en libertinaje. Aquí Moisés reconoce
todo esto que está sucediendo, este conjunto de cosas, dice, y cubrió su rostro, ¿no? Es decir, cubrió su rostro como que no soy digno de ver todo esto, no soy digno de estar en tu presencia. Y de alguna manera debemos entender eso. Cuando acudimos incluso en oración, hace poco veía unos videos donde ciertos predicadores usan el nombre de Dios como si fuese marketing, ¿no? Dice, ven y declaro y dice y ordeno en el nombre de Jesús que suceda esto y no acepto un no por respuesta y ordeno que Dios te va a dar casa, carro. Y yo digo, están usando el nombre de Dios a su antojo, cuando nuestra oración debe ser, Señor, según tu gracia, según tu misericordia, bendícenos, que sea conforme a tu voluntad. Cuando nuestra oración siempre debe ser poniéndonos nosotros por debajo de su voluntad y no nosotros ordenando y mal usando su nombre, ¿no? Entonces, este pasaje realmente para mí habla mucho de a pesar de la santidad que Dios tiene, cómo es que muestra su gracia con un hombre como Moisés, fracasado en su autoesfuerzo que tuvo en el pasado. En el pasado no se mencionó nada de Dios en los primeros 40 años de Moisés, y ahora Dios está tomando el protagonismo nuevamente, mostrándose, no desechándolo, pero mostrándose en santidad y mostrándole quién es Él y cuál es el lugar que le corresponde estar, tapándose los ojos y diciendo, ahí, ¿no? Con miedo. Me recuerda nuevamente a Pablo, cuando dice una luz resplandeciente lo rodeó y él cayó en tierra y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, no te mereces decirme, no le dijo, ¿no? Sino Jesucristo muestra su gracia y le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Y no le dice sacándole en cara, sino le dice, es para que vea su corazón revelado que estaba en el camino en contracorriente del Señor. Y se revela Pablo también en gracia y misericordia. Ese es Dios, mis hermanos. ¿Cuánto debemos anhelar estar en la presencia de Dios de esta manera? Pero no para abusar de esa libertad que nos ha dado, sino para valorar. Acercámonos con toda confianza al oportuno socorro, pero con reverencia. Amén. Verso 7, mira, dice, y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y aquí vemos a un Dios que, así como Cristo se identificaba con la persecución de su iglesia, ¿se acuerdan en el libro de Hechos? Aquí vemos a un Dios también identificándose con el sufrimiento de su pueblo. Dice, he visto, he oído, he conocido. Tres palabras. He visto, he oído, he conocido sus angustias. Es un Dios vivo, es un Dios real, no es un Dios que de pronto no está al tanto de lo que está ocurriendo con su pueblo. Y de la misma manera, el Dios a quien nosotros servimos y adoramos está al tanto de cada una de tus necesidades. Y aunque quizás el enemigo meta por aquí pensamientos de que de pronto Dios no está al tanto de ti, recuerda, Dios está al tanto de ti. Y esta noche también nos dice, he visto tus noches de lágrima, he visto tu angustia, he visto tu necesidad. Estoy al tanto de qué es lo que, tus preocupaciones. Él es. Mira lo que dice el verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y dice bien claro, he descendido. Esta teofanía está mostrando nuevamente Cristo manifestándose, descendiendo de ese lugar alto, de ese lugar santo, de esa gloria, viniendo y de alguna manera manifestándose al hombre pecador. Dice, he descendido para librarlos, verso 8, de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Esta palabra siempre vas a escuchar, fluye leche y miel, y no es que de pronto fluía leche y miel, no es de pronto, oye, ¿habrá habido ríos de leche o cómo habrá sido eso? No, era una frase que daba a entender que caracterizaba aquellos lugares que eran muy fructíferos en cuanto a cultivo, eran muy bendecidos, ¿correcto? Entonces, a tierra que fluye leche y miel es una tierra fértil, una tierra que donde la agricultura, que principalmente era muy buena, ¿no? Entonces,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jebuseo y del feo, dice. No, feo no dice, pero dice de todos ellos, esos pueblos habitaban en Canaán, ¿no? No sé si habrán sido guapos o no, eso no lo averiguo, pero ya que termina en eo, lo más probable es que eran feos. Pues, ¿no? Entonces, pero todos ellos habitaban en ese lugar. Lo que sí la Biblia nos dice que eran gigantes, ¿ah? Más adelante vamos a ver, con los espías que van a ir a ver, eran hombres gigantes, dice, ¿no? O sea, eso sí, pero si eran guapos, eso sí, no sé. El que era guapo es Moisés, ¿se acuerdan? Que cuando nació, dice, era un bebé hermoso, ¿no? Así como, como Julio César, muy bien. Verso 9 dice, entonces dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con el que los egipcios los oprimen. Dios estaba al tanto de todo, mis hermanos. Ahora Dios es el que está tomando la iniciativa y así tenía que ser. Lo que Moisés tenía, veíamos en el capítulo 2, quien tomó la iniciativa al ver que de pronto un egipcio abusaba de un hebreo, ¿se acuerdan? Maltrataba a un hebreo. ¿Quién tomó la iniciativa? Moisés. Pero yo te pregunto, ¿terminó bien ese evento? No, terminó en un asesinato. Después vio peleándose a dos hebreos y quiso separarlos, terminó fugado porque lo descubrieron. Le digo, tú que has matado ayer a un egipcio, ahora vienes a poner orden aquí. Por favor, dijeron, ¿no? Y salió huyendo. Ese es cuando el hombre hace las cosas en sus fuerzas, muchas veces no va a terminar bien. Pero cuando Dios es el que está dirigiendo el plan, las cosas son diferentes. Y ahora ya estamos viendo a un Dios que ha oído el clamor de su pueblo y que ha descendido para liberarlos. Y vemos que ahora ya no es Moisés en sus fuerzas, sino vemos a Dios llamando a Moisés y vamos a ver a Dios guiando a Moisés para liberar a su pueblo. Ahora se van a hacer bajo las pautas de Dios, no bajo las fuerzas de Moisés. Bajo las fuerzas de Moisés fue de pronto un ladrillazo en la cabeza a un egipcio. Eso fue en sus fuerzas. Ahora, bajo las fuerzas, el poderío de Dios va a ser a través de 10 plagas. Va a ser a través de señales y milagros. Ese es Dios. Moisés tuvo que experimentar de alguna manera su fracaso para darse cuenta que no iba a ser en su sabiduría egipcia, sino que iba a ser bajo la dirección de Dios. Y que Dios había preparado tanto intelectualmente como en el campo 40 años cuidando de ovejas. Y ha trabajado ahora ese corazón. Mira lo que dice el verso 10. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a ¿quién? A Faraón, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Le dice, ven por tanto y ahora te enviaré. ¿Cómo es eso que ven y te enviaré? Lo que le está diciendo, ahora ha llegado el momento. Dios le está diciendo, ahora sí estás listo. Y más adelante veremos la respuesta de Moisés. No vamos a ver un Moisés diciendo, claro, ¿quién más va a ser? Pues Dios, ¿no? Si de pronto yo soy el que ha crecido como príncipe y mira cuántas materias conozco y de pronto tengo sabiduría egipcia. No vamos a ver un Moisés así. No vamos a ver a un Moisés como diciendo, haciendo justicia en sus manos y esperando que lo reconozcan como el libertador, porque eso es lo que él hizo antes en sus fuerzas. Ahora vamos a ver incluso a un Moisés diciendo, ¿yo? ¿Estás seguro? Vamos a ver a un Moisés reconociendo que es incapaz, pero al mismo tiempo vamos a ver a un Dios que diciéndole, yo te voy a hacer capaz. Ahora estás listo. Ahora es el momento. Ahora es momento una vez que Dios se ha presentado ante Moisés, ahora sí es el momento. Moisés, para cumplir esta gran misión, primero necesitaba tener un encuentro personal con Dios, y lo acaba de tener. Muchas veces, quizás tú digas, yo no he sido tan malo en el mundo. En realidad, pastor, yo siempre he sido una persona bien noble, bien generoso, siempre me ha gustado ayudar a los pobres, siempre me ha ayudado a hacer algo bueno. Sí, pero eso es de nuestras fuerzas. Pero cuando tienes un encuentro personal con Cristo, las cosas van a ser mucho mejores, mucho mejores. De pronto, cuando ayudes a tu prójimo, ya no va a ser para que se infle tu pecho, va a ser para honrar a Dios.
De pronto cuando hagas el bien a alguien, ya no va a ser porque quieres ganarte el cielo, es porque ya tienes el cielo en Cristo. De pronto que cuando hagas algo bueno por el necesitado, ya no va a ser porque quieres ganar la salvación, sino va a ser porque ya eres salvo, porque ya tuviste un encuentro con Cristo. Y eso es lo que va a ocurrir con Moisés. Cuando no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, nos damos cuenta lo incapaces que somos. Y cuando reconocemos lo incapaces que somos, es cuando Dios va a entrar y va a capacitarnos. Moisés ya hasta este punto se ha humillado, ha quitado sus calzados, ha reconocido la santidad de Dios, se ha tapado los ojos como un reconocimiento de que esta santidad es demasiado para él, y ciertamente que lo era. Prácticamente ha tenido temor de Dios, es una forma de adorar a Dios, ha reconocido su deidad. Ahora vamos a verlo reaccionando justo, ya no en sus fuerzas ni en su sabiduría egipcia, sino muy por lo contrario, se va a someter a Dios. Y te adelanto nada más, mira la próxima semana lo que vamos a ver, o el día jueves. Verso 11 dice, no está planificado para hoy, sino te lo leo nada más, dice. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Te acuerdas que en el capítulo 2 Moisés estaba buscando ser reconocido? Que sus hermanos los hebreos digan, ah, él es el libertador. Esa es la carne. Pero ahora un Moisés humillado, y después de haber tenido su encuentro con Dios y reconocer que es un hombre pecador, tal como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, y que Dios es un Dios de gracia que se manifiesta, va a decir, ¿quién soy yo para que vaya ante Faraón? Va a decir, en mis fuerzas no lo merezco, no lo puedo hacer. No puedo hacer esto. Y lógicamente Dios le va a decir, sí se puede. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, iré contigo. Entonces, mis hermanos, cuán importante es hasta este punto, cuán importante es entender que no se trata de ti, se trata de Él. No se trata de hacer las cosas en mis fuerzas, se trata de hacer las cosas confiando en que Él hará. Con esto yo no te quiero decir que te cruces de brazos, pero la Biblia dice bien claro, busca el reino de Dios es justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y buscar el reino de Dios es justicia, es someterme a sus principios, es someterme en fe a a entender que Él es el que va a dirigir mi vida, que Él es el que va a traer consejo para las decisiones en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar. No es ya conforme yo como pienso, cómo me criaron, es que mi papá hizo esto, es que yo soy de carácter fuerte, ya no depende de mi carne, depende de lo que Dios dice en su palabra en cualquier área de mi vida. Entonces, recuerda, Moisés tuvo un antes y un después. En el antes, las cosas en sus fuerzas. En el después de haber encontrado, haber recibido el llamado de Dios, va a ser guiado por Dios. Tiene que ocurrir este momento en tu vida, mi hermano. Definitivamente, si no ha ocurrido, yo te digo, si aún no ha ocurrido esto que ha ocurrido con Moisés en tu vida, si aún no se ha manifestado Dios a tu vida, es tiempo de que le digas, o que lo busques en oración y le digas, Señor, manifiéstate, muestra mi pecado, muéstrame tu santidad, muéstrame tu gracia, tu misericordia. Ya no quiero seguir luchando en mis fuerzas. Ya no quiero seguir queriendo salir adelante en mis fuerzas. Quiero hacerlo bajo tu guía. Quiero ser guiado por ti. No dejemos que nuestro esfuerzo humano, de pronto, o la autosuficiencia, ¿no? Yo lo puedo hacer, ¿has escuchado? El mundo dice muchas veces, ¿no? El poder es en tu mente, dicen, ¿no? Los coaches, ¿no? Los entrenadores, ¿no? Dicen, el poder es en tu mente. No, no está en tu mente, está en Dios realmente. Cuando el ser humano reconoce que no es en tus fuerzas, sino es por la confianza que tenemos en Él hará realmente. Entonces, mis hermanos, nuestros esfuerzos autosuficientes nos van a llevar al fracaso muchas veces, pero la santidad de Dios que se manifiesta en nuestra vida y la obediencia y la respuesta a esa santidad, a esa gracia de Dios, ciertamente ahí ocurren los milagros y va a suceder con su pueblo. Entonces, mis hermanos, los invito a que puedan meditar en el pasaje que hemos leído el día de hoy y que lo puedan aplicar a su vida.
Yo sé que Dios les ha hablado, a mí me ha hablado en lo personal, no es en mis fuerzas, es bajo su guía de su Santo Espíritu. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, por cómo es que tú, Señor, nos muestras a través de esta historia, Señor, real, por cierto, Señor, cómo es que en tu gracia, tu misericordia, Señor, a pesar de nuestros errores,